muerte, 7 en adelante. En la conferencia anterior que acabo de compartir fue posiblemente el fundamento de la forma en la que las tentaciones nos atacan y de qué manera podemos nosotros discernir cuando es tentación y cuando no es tentación, y cuándo debemos nosotros de ejercitar el poder interno que Dios nos ha dado de voluntad en el Espíritu Santo, para que podamos nosotros soportar, resistir y aguantar las tentaciones. Así que esta podría decirse que es la segunda parte de la conferencia anterior, enfrentando la tentación o los pasos de la tentación. Así que les recomiendo que consigan la primera conferencia, porque esta es la consecuencia del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7 al 24, la Biblia nos revela de qué manera el pecado inmediatamente que es aceptado, y cuando nosotros comenzamos a ir en contra de la voluntad de Dios, cuáles son las consecuencias inevitables. No se pueden evitar las consecuencias del pecado, que esto quede muy claro. Hay perdón en la sangre de Cristo. Cometiste adulterio, robaste, fornicaste, engañaste, mentiste, te arrepientes y Dios te perdona, pero las consecuencias de lo que tú hiciste es inevitable recogerlas. Entonces, la diferencia está en que cuando tú te arrepientes, vas a recoger la cosecha de todas maneras, pero la vas a recoger con Dios, porque Él te va a dar la gracia y la fuerza para animarte a seguir adelante, y ese pecado que te trajo desgracia, culpa, vergüenza a tu vida, ya no vuelvas a repetirlo, porque es importante aprender del pasado. Ya si no aprendemos de las cosas malas que hicimos en el pasado y las seguimos cometiendo, pues entonces ya no podemos llamarnos sabios ni inteligentes, sino la Biblia usa un término que se llama necio, o sea, terco a cumplir la voluntad de Dios. En este pasaje, la Biblia dice que en el momento en que la primer pareja humana pecó, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí nos damos cuenta que no se refiere a los ojos físicos, porque antes no estaban ciegos, todo lo contrario, sino que aquí desde luego que se está refiriendo a otro par de ojos que tenemos, que no son los ojos físicos, sino los ojos espirituales. O sea, en ese momento Adán y Eva cobraron conciencia del estado en el que se encontraban. Y esta es una de las realidades más trágicas de la vida humana: ignorar las consecuencias que se derivan del pecado. El pecado es la causa de todos nuestros sufrimientos, de todas las guerras, de todos los crímenes, de todos los genocidios, de toda la violencia, de toda la inmoralidad, de todo el paganismo, de toda la idolatría. Dios nos creó como seres humanos responsables, como agentes morales para escoger entre el bien y entre el mal. Los hipopótamos, las jirafas, los leones, los perros, los gatos no tienen esa capacidad ni esa opción de poder decir: me voy a portar bien, me voy a portar mal, escojo esto, escojo aquello. Pero nosotros sí la recibimos de parte de Dios. No nos creó robots para que fuéramos programados como los animales, así a ser guiados por nuestros instintos. Entonces el ser humano rechaza a Dios, no quiere someterse a la voz de Dios, y se deteriora la imagen de Dios dentro del alma y del espíritu de Adán y de Eva. Veamos en primer lugar en el versículo 7, pues, la primera consecuencia del pecado. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, se dieron cuenta, descubrieron, lo que nos hace pensar que antes de esto no estaban conscientes de que estaban desnudos. Si tú tomas a un niño de 2 y 3 años de edad y a una niña de 2 y 3 años de edad, y los metes a los dos niños a una tina desnudos, ninguno de los dos están conscientes de que están desnudos.
No se comienzan a mirar sus órganos reproductores, ni se comienzan a señalar, ni mucho menos, ¿verdad? Porque están ignorantes en su inocencia. Pero si tú tomas a un niño de 5 o 6 años de edad o a una niña de 5 o 6 años de edad, inmediatamente ya a esa edad ya están conscientes de su desnudez. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, la inocencia, para que podamos nosotros ser transparentes delante de Dios. ¿Qué significa esto de que sus ojos fueron abiertos? No fueron abiertos físicamente, ya lo vimos, sino fueron abiertos los ojos de su conciencia. Antes de pecar, eran moralmente perfectos, eran inocentes, pero el pecado produjo un cambio repentino en sus corazones y en sus mentes. Supieron inmediatamente que algo estaba mal. Inmediatamente algo les dijo, una campana comenzó a sonar dentro de su vida que produjo este cambio y supieron que algo estaba mal. Supieron que algo terrible había sucedido con sus vidas. Ya no eran perfectos, ya no eran inocentes, ahora experimentaban culpa y vergüenza, ahora conocían el bien y el mal bajo sus propios ojos. Y esto es precisamente lo que la Biblia llama la conciencia. Los animales no tienen conciencia. La conciencia es una voz como de un juez interno que cuando hacemos algo bueno nos premia, nos llena de satisfacción, nos llena de paz. Pero en el momento que hacemos algo que viola la ley de Dios, algo dentro de nosotros nos llena de culpa, de vergüenza, de amargura, de irritabilidad, de enojo, de ira, porque es como una campana que suena y nos dice, outside, has cometido una violación al reglamento, estás descalificado. Esto no lo tienen los animales. Este interior fue traumático porque el pecado transformó totalmente sus vidas. De la seguridad, ahora se sentían inseguros. De la comodidad, ahora se sentían incómodos. Del gozo, ahora se sentían tristes. Del amor, se sentían rechazados. Del control, dominio propio y la disciplina, ahora sentían culpa y vergüenza. Esto es lo que el pecado produce en nuestras vidas. Dios nos ofrece seguridad, nos ofrece paz, comodidad, gozo, amor, control. Qué maravilloso es poder vivir así. Y en cuanto nosotros pecamos, la inseguridad, la intranquilidad, la incomodidad, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el rechazo, la paranoia, la gente no me quiere, me rechaza, embarga y abraza nuestra vida espiritual. Cuando tú eres santo, eres feliz. Cuando tú pecas, eres infeliz. La única manera de ser feliz en la vida es bajo la santidad. No hay otra manera de ser feliz en la vida más que siendo santos delante de Dios. Desde entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, los seres humanos experimentamos los mismos sentimientos. En el libro de Deuteronomio, acompáñame por favor al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos precisamente las consecuencias que Dios menciona a Israel bajo las maldiciones. Porque la maldición no viene a nuestra vida sin causa. El mal que te ha venido a tu vida no es sin causa. La tristeza, la culpa, la vergüenza, la intranquilidad que sientes no tiene más que una sola raíz, que es el pecado. Las pastillas tranquilizantes del psicólogo, los chochos que te dé el psiquiatra, no te van a quitar eso. Solamente van a mitigar tu conciencia y a producir químicamente algunos efectos en tu cerebro y en tu sistema nervioso para que puedan ser aminorados. Pero la culpa y la vergüenza no pueden ser quitadas con pastillas tranquilizantes más que con la sangre de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 28 dice la Biblia en el versículo 64 en adelante, 64 en adelante, Dios comienza a advertirle a Israel que los esparciría por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Repito, esto es bajo la maldición. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Caín
En el momento en que Caín cometió su primer pecado, Dios le dijo que su castigo, Génesis 4, sería ser errante. ¿Recuerdan? Errante por toda la tierra. Sería un vagabundo por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que ahora él se iba a enfrentar a un mundo de tormentas, de lluvia, de confusión filosófica, confusión política, moral, etcétera, etcétera. Y va a entrar a ese mundo, a ese planeta, confundido, sin luz, sin saber quién tiene la verdad, quién tiene la mentira, será verdad, será sandía, será la vieja del otro día. Iba a comenzar Caín a ser como un vagabundo, y esta es la consecuencia de la humanidad actualmente. ¿Cuántos de ustedes andan por el mundo sin rumbo? De una botella a la otra botella, de una droga a la otra droga, de una filosofía, de los mormones a la ciencia, a la cienciología, del control mental a los gurús, de los gurús al budismo zen, del budismo zen a la nueva era, buscando siempre por encontrar, consultando libros, consultando filosofías, etcétera, etcétera, y nunca llegan al conocimiento de la verdad. De una mujer a otra mujer, de un cine al otro cine, de un hombre a otro hombre, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque andas errante, andas como vagabundo, no tiene rumbo, no tiene propósito, no tiene significado tu vida. Esto es el resultado de una maldición. Sentirte así en la vida es una consecuencia del pecado. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, significa que cuando tú sigues a Jesús, caminas con confianza, con seguridad, con esperanza, porque sabes detrás de quién estás caminando. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito. Pero cuando no tienes un camino, pruebas en un camino, y pruebas en otro camino, y pruebas con esta mujer, y pruebas con este hombre, y pruebas de aquí por allá, y tu rumbo y de tu vida no tiene meta ni propósito. Es una consecuencia del pecado. El pecado nos hace perder la dirección de nuestra vida. Dice a continuación en el versículo 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Vemos en segundo lugar que la falta de descanso de la gente le hace a la gente recurrir pues a la cocaína, al pericazo, al toque de mota de la Golden de Acapulco, a un trago de tequila, buscar por allá, estás buscando, te vas a Acapulco y tienes que estar tomando y emborrachándote, no tienes paz, no tienes descanso, no puede amanecer un día en tu vida con tranquilidad, que te rías, que le ríes a tu esposa, que sepas que todo está en las manos de Dios, que todo está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de descanso, de reposo, de tranquilidad, detrás de ello hay el pecado. ¿Qué dijo Jesús cuando vino al mundo? Vengan a mí todos ustedes. ¿Y a quienes les mandó el mensaje? A los que están cansados y trabajados. Jesús sabía la condición en la que el mundo se encontraba. Y a ustedes les hablo, dice Jesús, yo sé, por eso bajé del cielo y mi Padre me envió, porque yo conozco la condición en la que se encuentran. Ustedes no tienen reposo en su alma. Andan por todos lados buscando, vagando, etcétera, etcétera. Vengan a mí. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él es la fuente del descanso. Vengan a mí y aprendan de humilde corazón y encontrarán descanso para vuestras almas. Dios no quiere que andemos todo el día cansados y hartos de la vida, y ya estoy cansado de esto y cansado de aquello. Toda esta condición de intranquilidad dentro de tu corazón es la consecuencia de tu falta de paz. ¿Por qué no tienes paz? Porque hay pecado en tu vida. Dice a continuación, versículo 65, Dios te dará corazón temeroso. Y comienza en tercer lugar el temor. Temor a la oscuridad, temor a las arañas, temor a subirte al elevador, temor de subirte al avión, temor en tu casa, que te asalten, que te roben, que te secuestren, temor que te deje tu novia, temor que te deje tu novio, que te deje tu esposa, que pierdas el seguro social. Temor, ¿qué es el temor? Es un sentimiento que se antepone
ante algo que todavía no sucede. Todavía no sucede los temores que tú tienes, pero dentro de ti tienes desconfianza que puedan suceder. ¿Qué te hace vivir con ese temor ante el futuro? El pecado. ¿Cuál podría ser el pecado? Incredulidad. Lo que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Porque mis pensamientos para ustedes, Jeremías 29:11, son de paz y de prosperidad, para que tengas el fin de tu vida que tú estás buscando. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Pero muchos dicen en Hebreos 4, no han podido descansar por cuanto cuando oyeron la palabra no creyeron lo que se les decía. Para que podamos descansar tenemos que creer lo que oímos. Si estas palabras que tú estás oyendo en la Biblia en la mañana no las crees, no vas a descansar. ¿Por qué? Porque para poder descansar necesitas poner en práctica y creer lo que estás oyendo. Por lo tanto, no han entrado, dice el Señor, en mi reposo. Dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que depende de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? A la tarde dirás, ¿quién diera que ya amaneciera? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. ¿Saben cómo se llama esto? De acuerdo a la psicología, se llama depresión. La psicología clasificó como depresión el sentimiento de una persona que cuando se levanta en la mañana dice, ¡ay! Se pone el cojín aquí. Como quisiera seguirme dormido. No tengo ganas de levantarme. No tengo a qué levantarme. Otra vez va a ser el mismo día, la misma rutina. Oh, ya quisiera, me quisiera mejor morir. Esto se llama depresión. ¿Por qué viene esa depresión? Esa falta de ánimo para vivir y de desgano para poder sobrevivir, viene del pecado. Te has separado de Dios, no tienes esperanza, no tienes dirección, no tienes un propósito por el cual vivir, levantarte. Este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, como dicen los salmos. Ah, qué lindo está el sol, qué lindo me voy a levantar ahorita a leer la Biblia, voy a orar, voy a buscar a quien testificarle, voy a tratar de hacer en mi trabajo eficaz, voy a ser honesto, etcétera, etcétera. Cuando se pierde esta visión, viene la depresión. Y si tú mantienes esa depresión 2 o 3 o 4 días, se convierte en un estado mental tan peligroso que puede inclusive hacerte llevar al suicidio. Las personas suicidas son las personas que han llegado a un momento en su vida donde no hay puertas. Ya no tengo escapatoria, ya no hay puertas, mi vida no va a cambiar, va a seguir siendo igual, mejor me pinto para la otra vida. Sin saber que al pintarse para la otra vida y al escaparse de esta vida, van a ir a otra vida peor, porque vas a amanecer en el infierno. Dice el versículo 67, ¿quién diera que fuera mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado. En segundo lugar, la segunda consecuencia del pecado es que perdieron la santidad. Perdieron el sentido de justicia y perdieron la verdad de sus vidas. La santidad, la justicia y la verdad, apúntalas, santidad, justicia y verdad, Efesios 4, 23 al 24, son las características de la imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros. Vamos a leerlas rápidamente, porque cuando Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, mencionándoles que a Dios le interesa restaurar dentro de nosotros la santidad, la justicia y la verdad, es porque estas tres características de nuestro carácter se perdieron con la caída humana. Dice en Efesios 4, 23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, mi mente, antes de ser cristiano, no estaba renovada, estaba envejecida, viciada, engañada con las filosofías humanas. Soy cristiano y comienza la renovación, volver mi mente a hacerla nueva. ¿Cómo? A través del Espíritu. ¿Que usa el Espíritu?
la palabra de Dios. Romanos 12:2. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo entra a mi vida para que mientras yo esté cerca de la palabra de Dios va a renovar mi mente. ¿Por qué quiere Dios renovar nuestra mente? Para que nos vistamos ¿de quién? ¿Qué dice Efesios 4:24? Del nuevo hombre. Entonces hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. El viejo hombre es lo que éramos. El nuevo hombre es la recreación de la nueva imagen de Dios dentro de nosotros. Y la Biblia dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros perdimos a Dios y perdimos la comunión con Dios, perdimos el sentido de la santidad. Y el ser humano, por traer la imagen de Dios deteriorada, pero aún la traemos, como dice Santiago, la traemos dentro, pero deteriorada y pervertida, el ser humano sabe muy bien que necesita y quiere ser bueno. Y por eso en Navidad, Al Capone, el gángster de los años 30 allá en Chicago, se vestía de Santa Claus y 2 o 3 días antes ponía en la pared a 30 o 40 policías y los ametrallaban y envenenaban con alcohol a millones de personas. Pero en Navidad se vestía de Santa Claus y les daba dulces a los niños. Y se sentía bueno en Navidad. Algo en su corazón le hacía, mi conciencia la tengo que ahogar y tengo que hacer algo para que yo pueda sentirme bueno de perdida. ¿Cuántos hombres también casados que son adúlteros y tienen amantes y son ejecutivos o artistas o políticos, pero mandan construir orfanatorios? ¡Qué lindos! Asilos para ancianos, salen en el periódico, el licenciado fulano de tal, el doctor fulano de tal, el gobernante fulano de tal, hizo esto y mandó construir carreteras. ¡Qué hombre tan altruista y tan bueno! Y tal deportista donó $100,000 para el descubrimiento del antivirus, de la influencia o del SIDA. Y vemos que ante el mundo estas personas se lavan la conciencia haciendo obras buenas para poder apagar lo malo que son interiormente. Y esta es la historia de la humanidad, estar buscando, ¿verdad?, ser buenos, porque traemos la santidad dentro de nosotros. Cuando venimos a Cristo, la recobramos otra vez. Y Dios me dice, ahora eres santo porque yo soy santo, dice el Señor, mantente en la santidad. La santidad no significa ser bueno. Es la palabra hebrea, agios en el griego, y es la palabra kadosh en el hebreo, kadosh y agios en el griego, y significa ser diferente, ser separado. El mundo está en tinieblas, el mundo está en pecado, el mundo está en confusión. Viene Dios a mi vida, inmediatamente me rodea la luz, y la luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Estoy bajo el reino de Cristo y ahora Dios quiere que yo alumbre, que entre al salón de mi clase, a mi bufete, a mi trabajo, a mi taller de carpintería, a la universidad, a donde quiera que yo vaya. Dios quiere que me acompañe la luz y que esa luz, la gente alrededor la pueda ver en nuestras buenas obras. Que la gente pueda saber que tú eres diferente en tu escuela a las demás niñas, que eres diferente a los demás muchachos, que eres diferente a los demás abogados, a los demás doctores, a tus familiares. La gente lo nota inmediatamente cuando somos diferentes, cuando nos portamos de manera totalmente diferente a como se porta el mundo, cuando no nos reímos de los chistes de los cuales el mundo se ríe, cuando no festejamos la pornografía ni la maldad que el mundo festeja y se divierte con ella, cuando no permitimos que a mi esposa, ¿verdad?, la llevo a un lugar o mis familiares comiencen a hablar mal de ella o la critiquen o la juzguen, agarro a mi esposa y me la llevo. ¿Por qué? Porque a mi esposa no me la tocan. Somos nosotros los protectores de nuestra familia y de nuestros hijos. En segundo lugar, el hombre perdió la justicia. ¿Por qué hay huelgas?
Huelgas de enfermeras, de policías, de carpinteros, de partidos políticos, de barrenderos, de la salud pública, de las enfermeras, del seguro social, huelgas por todos lados. Vemos que está el mundo en una mare magnum rebelándose contra el gobierno, incendiando los coches, tumbando todo, porque dentro de nosotros existe el sentimiento de la justicia. Y los ciudadanos se llegan a hartar de las injusticias y salen a las calles. Me refiero a las verdaderas protestas, no a las que son provocadas para derribar gobiernos por diferentes partidos políticos. Porque hay partidos políticos que le compran a 1,500 personas una cachucha, le dan su lonche, le dan su torta, les dan comida para 3 días y los lanzan a la calle, les mandan camiones y ellos no quieren protestar. Están pagados para protestar y públicamente hacerle creer a la gente que están en contra del gobierno. No me refiero a esas protestas compradas. Me refiero cuando es verdadero tu sentimiento y sales a la calle y dices no al secuestro. Pena de muerte a los secuestradores. Amén, amén y amén. ¿Qué alma tan falta de misericordia? Eso no es tener amor. Vi el otro día un cartelón que decía en el periférico: si nosotros abogamos por la pena de muerte, seremos asesinos. Fíjense ustedes cómo este partido político clasifica la pena de muerte para que si el gobierno ejecuta la pena de muerte, serían asesinos. El gobierno tiene la prerrogativa, damas y caballeros, dada por Dios, de castigar a los culpables y a personas que han perdido el derecho a vivir dentro de una sociedad. A un jitomate podrido lo tienes que sacar para no infectar a los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos hartos de que puedan secuestrar a tu hijo, a tu hija, a tu persona, etcétera, etcétera, de personas que ya no son seres humanos, son animales? Son animales, que son como tigres, como hienas que están tratando de acabar con la sociedad. A esas personas, y ellos cuando han sido capturados lo han dicho públicamente: yo prefiero que me maten a 75 años de prisión. De acuerdo a Dios, hay personas que han perdido su derecho a la vida. Y mientras las penas no sean justas, ¿qué pena paga porque secuestren y maten a tu hijo? Que le echen 75 años de prisión. ¿Tú crees que eso va a bastar para la muerte de tu hijo? ¿Crees que es justo que sea la justicia satisfactoria en cuanto a 75? Piénsalo primeramente. ¿Crees que es justo 75 años o con eso se compensa la muerte de tu hijo? La respuesta es no. Como no hay años ni castigo para compensar el valor de un alma humana, Dios dijo: el que derrame sangre, por el hombre su sangre será derramada. No fue por la falta de misericordia, entiéndanlo, tenían que madurar. Fue para que entendiésemos el valor del alma humana, para que pudiéramos comprender cuánto vale una vida a los ojos de Dios. Solo otra vida la puede pagar. ¿Me van comprendiendo? Mis pensamientos no son nuestros pensamientos, dice el Señor, pero está tan distorsionada. Estamos tan envejecidos en nuestros pensamientos y reflexiones filosóficas que el ser humano dice: la pena de muerte es asesino. Asesino es matar con premeditación, alevosía, ventaja o venganza. Eso es. El gobierno, al ejecutar la pena de muerte, no se está vengando, es retribución. No confundas venganza con la palabra retribución. Consulta el diccionario Larousse o el diccionario de la lengua y la literatura española para que veas la diferencia entre vengarte y entre retribuir o darle a una persona lo que sus pecados merecen. Pero nosotros no podemos comprender esto porque la justicia fue deteriorada. Cuando recibimos a Cristo, comenzamos a recibir otra vez el sentido de la justicia. Dice en 1 Juan 3, el que hace justicia es nacido de Dios. El papá que es cristiano es justo con su esposa. Mi esposa trabaja 7 días a la semana, o digo, yo trabajo 7 días a la semana, y mi esposa no tiene un solo día de descanso. Creo que es justo que el domingo me la lleve a los tacos, me la lleve a los tacos al vapor, o a otro restaurante si tienen su a Chapultepec, pero es justo que mi esposa no lave, no planche, es justo que de repente yo lave la ropa y la meta y no soy mandilón, meto la ropa a la lavadora y la ayudo, o es justo que una vez o 2 veces a la semana la ayude y yo barra la casa, es justo que a veces yo me quede con los bebés y yo los cambie, es justo que tú le des a tu esposa lo que tu esposa merece.
Es justo que tus hijos pasan de año y tienen buenas calificaciones. Es justo que los recompenses y es justo que los castigues cuando violan las leyes de tu casa. Es justo pagar nuestros impuestos al gobierno. Es justo pagarle los diezmos a Dios. El que hace justicia es nacido de Dios. Regresa a nosotros el sentimiento de la justicia y finalmente el sentimiento de la verdad fue la consecuencia de haberlo perdido por el pecado. ¿Qué es la verdad? Estudiantes que me escuchan ustedes por la televisión de las universidades, pregúntale al maestro que tú quieras al más grande premio Nobel de literatura, de antropología, de arqueología, de ciencia, de lo que física, matemáticas, ¿qué es la verdad? Ningún ser humano hasta este momento te va a responder más que igual que ¿qué es la luz? Pues es un fluido de electrones, es una corriente que pasa y no se puede más que decir, ¿verdad? Pues es una corriente de electrones, etcétera, etcétera, que es lo que es la luz. Y la verdad, cuando Pilato le dijo a Cristo, ¿qué es la verdad? Se volteó Pilato y se fue, porque si Cristo se hubiera volteado y le hubiera dicho, yo soy la verdad, Pilato no lo hubiera creído. ¿Saben lo que significa la palabra verdad? Apúntalo, para que eduques a tu profesor. Es la palabra griega aletinos, con TH, aletinos, y significa la realidad en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. Vamos por orden. Esto es lo que significa la palabra verdad en el original griego, de donde se deriva nuestro lenguaje castellano y las raíces etimológicas del latín y del castellano. Aletinos, la realidad en contraste con la apariencia. En otras palabras, cuando Jesús dijo que Él era la verdad, síganme con mucho cuidado, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, de acuerdo a la definición que acabas de escuchar, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo soy la única realidad que existe. Todas las demás cosas en el mundo donde tú vives son apariencias. El sexo, la popularidad, las riquezas, el dinero, el oro, la plata, el puesto político, todo lo que ves, los espectaculares a tu alrededor, es puro bluff. Y todo lo que tú pruebes a tu alrededor como no es realidad, es una apariencia, es como un espejismo, es como un oasis. Cuando tú pruebes lo que el mundo te ofrece, poder, popularidad, prestigio, política, mujeres, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta, cuando seas popular, cuando seas rico, cuando tengas mujeres, cuando tengas lo que tú estás buscando, que creíste que era la realidad, lo vas a descubrir que sigues vacío. Porque de esta agua volverán a beber y a tener sed, pero el agua que yo les doy, yo que soy el origen y la fuente de la realidad, nunca volverán a tener sed. Los que vienen a Jesús han entrado a ser realistas y a vivir verdaderamente lo que es real. Y cuando entramos al mundo de lo real, de la verdad, nos damos cuenta que ya el mundo a nuestro alrededor no tiene nada que ofrecernos, y por el gozo que tenemos después de nuestra muerte, vamos a menospreciar el sufrimiento y el pecado. Cuando el diablo atacó a Satanás, el Satanás atacó a Cristo, ¿qué le ofreció el diablo? ¿Qué le ofreció? Le ofreció todos los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo? Las apariencias. El mundo pasa y sus deseos. 1 Juan 2:15 al 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis las cosas del mundo, dice 1 Juan 2:15, ni el mundo. ¿Por qué? Porque no es cierto. No es verdad, no es una realidad. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el poder, la fama, el prestigio, no provienen de Dios,
sino del mundo, del sistema, de este territorio ocupado donde vivimos, controlado por el Dios de las apariencias, Satanás. ¿Y qué usa Satanás? El engaño de las apariencias para hacernos caer en el pecado. Mire esta mujer, la apariencia, guapa, a tu esposa ya se parece a la pequeña Lulú. La apariencia, y te va sobre el pimpollo y el panquecito marinela, pues sí es cierto, ¿verdad? O ese hombre más guapo, o sobre esa muchacha. Te guías por las apariencias, porque los hombres miran lo de afuera. Porque no has aprendido a discernir lo que se encuentra dentro de esa persona. Porque no tienes el discernimiento espiritual. Eres engañado por el oro, por la plata. Quiero ser modelo, quiero ser esto, por las apariencias. Y crees que eso es el mundo. Porque Ricky Martin, y porque Michael Jackson, y porque esto y el otro, y porque Britney Spears, y los artistas y los deportistas son apariencias todos. Y la mayor parte de estas personas por dentro están podridos, corrompidos. Se están deshaciendo en su carácter, porque por afuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de gusanos. Cuando venimos a Cristo, comenzamos a caminar en la realidad. La realidad es que estoy casado y que le tengo que ser fiel a mi esposa. Y es verdad que va a haber 2.500 millones de personas mejores o tal vez que mi esposa, pero es mi esposa. La realidad es que con el caimán que te casaste, es tu esposo, y va a haber hombres que se parecen a John Travolta y a Rambo, etcétera, etcétera, pero es tu esposo delante de Dios. Esa es la realidad. Y no te vas a guiar por las apariencias, ni vas a tomar una decisión por las apariencias. ¿Por qué? Porque quieres obedecer a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. La verdad es que Dios me dice, yo soy soltero y no tengo todavía una novia, pues la realidad es vivir en la palabra. Esta es la única realidad, la verdad de Dios. Santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la realidad. Aquí nos dice, como dicen los jóvenes, la neta pura. Y la neta pura es que Dios no quiere que te cases con un muchacho que no sea cristiano. Pero las apariencias te pueden engañar. Y te puedes dejar guiar por su guapura, por su coche, por su prestigio, por la muchacha bonita o lo que sea. Y si te dejas guiar por las apariencias y no por la realidad, vas a ser engañado, engañada. Adán y Eva perdieron la santidad, la justicia y la verdad. Y cuando perdieron el sentimiento y perdieron la característica de la verdad, el mundo se sumergió en un mundo de apariencias. El imperio romano, el imperio egipcio. Cuando Moisés descubrió a Dios, dice en Hebreos 11, no estimó el ser igual o llamarse hijo de la hija de Faraón. Síganlo, ahora lo entienden. Moisés tenía en el palacio de Egipto trajes Roberts, puro zapato Florsheim, ya se cambió de Canadá Florsheim. Tenía coches Ferraris, tenía Lamborghinis, tenía Volvos, tenía Porsche, y además cuando se muriera el faraón, síganme con cuidado, para que se den cuenta lo que hizo Moisés, él era el heredero del trono. La apariencia que el mundo le ofrecía a Moisés, muy pocos pueden rechazarla. La mayoría van por la puerta ancha y le escogen, porque el mundo quiere eso, prestigio, poder, dinero, seguridad a través de la influencia, del poder político, del robo, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés, por el otro lado, Dios le ofrecía irse a sufrir con su pueblo al desierto, en lugar de los palacios, las cortinas, los tapetes persas, los candelabros franceses del palacio del faraón, y de que él iba a ser el próximo emperador si el emperador se muriera, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, teniendo por mayores riquezas. Moisés entró a la realidad y dijo, lo que el mundo me ofrece son apariencias,
Dios me ofrece no lo que el mundo me ofrece, la realidad, que aunque yo sufra por Él, después vienen las verdaderas riquezas en la otra vida. Teniendo por mayores riquezas el vituperio y la persecución por lo que somos cristianos que las riquezas de Egipto. Hebreos 11, 24 y 25. ¿Se dan cuenta por qué los hombres de Dios, al descubrir la realidad, rechazaron? ¿Por qué la Madre Teresa? ¿Eres cristiana? Tú eres juez, ni yo soy juez. Lo único que te puedo decir una cosa, que esas mujeres ya no existen. Esas flores no se dan en cualquier maceta. La Madre Teresa fue una mujer insignificante, chaparrita, sin ninguna apariencia, nunca fue guapa, nunca fue linda, nunca ganó Miss Yucatán, ni Miss España tampoco. Una mujer insignificante. Tú la podrías ver, encontrarte en la calle y no le darías un peso por esa mujer. Pero había una grandeza dentro de su alma, tan grande, tan excelsa, que solamente Dios en la otra vida puede calificar, que dejó todo lo que el mundo le ofrecía al llegar a Nueva York. Le dijeron, oiga, le ofrecemos aquí un edificio con aire acondicionado para que usted sea la jefa del hospital, etcétera, etcétera. Y ella dijo, no es el medio ambiente donde uno vive lo que le da la paz y el reposo al alma humana, sino estar dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Cuando yo oí esas palabras que dio en Nueva York antes de irse a Calcuta, de regresarse a la India y decirles, no quiero eso. Yo me regreso con mis leprosos, con mis leprosas. Ahí a la suciedad, a oler los malos olores de mis enfermos, porque ahí es donde yo sé que es mi llamado, porque el mundo pasa y las cosas que el mundo me ofrece, pero yo sé que en este momento, este es mi llamado, vivir para los demás. Y les dijo, ¿saben una cosa? Ahí es donde yo soy feliz. Nunca digas, ay viejo, pues vámonos mejor a Acapulco porque ahí sí me iría de misionero. Yo, pero de volada me iría de misionero a Cancún. Y mi viejo ahora lo van a trasladar a Veracruz, y hay mucho zancudo, hermano, en Veracruz. Y ahí en Tamacuspán, en Villahermosa también hay mucho, en Tabasco hay mucho zancudo, y estoy harta. ¿Sabes una cosa? Donde vaya tu esposo, tú vas. Y no es el medio ambiente, es que voy a dejar a mi mamá y voy a dejar la casa tan bonita que teníamos ahí en Valle Dorado, etcétera, etcétera. No es el medio ambiente, ni la casa, ni el lugar donde vas a ser feliz. Es donde Dios quiere que tú estés. Y si Dios quiere que te vayas a Macuspán y que te vayas a Veracruz o que te vayas a Monterrey, vete, porque si tú te vas y aceptas la voluntad de Dios, vas a descubrir que ahí es donde se encuentra la paz y la tranquilidad de tu alma. Estando en el centro de la voluntad de Dios. Eso es vivir en la realidad, en la verdad, y no en las apariencias que el mundo nos quiere engañar. En tercero y penúltimo lugar, ellos quisieron taparse el pecado. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, inmediatamente que descubrieron y cobraron conciencia de su desnudez, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde entonces, los seres humanos, en cuanto pecan, han buscado la manera de esconder el pecado, de tapar el pecado. La persona que siempre trata de esconder su pecado para que nadie lo descubra, lo hace porque lo hace, para ocultar su vergüenza que experimenta al pecar. Pero la Biblia dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera visto yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28, 13, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta, recibirá misericordia. Tapar tu pecado, cubrir tu pecado, esconder tu pecado es lo peor que puedes hacer. Hace mucho tiempo había un hombre en Estados Unidos muy, famoso. Le decían casi que iba a ser el sucesor de Billy Graham.
Y este hombre, muy famoso en Estados Unidos, predicador evangelista que llenaba estadios, comenzó en su vida íntima a irse con prostitutas. Y estuvo durante 6 meses después de sus campañas. Él no escogía a la hermana del coro, ni una hermanita de la iglesia, porque sabía que lo iban a descubrir muy pronto. Él pensó: las prostitutas nunca me van a descubrir. ¿Por qué? Porque es un mundo aparte, y se iba a las zonas rojas de los prostíbulos de las ciudades, donde iba disfrazado para acostarse con prostitutas. Pasaron 6 meses, fue descubierto, y fueron 3 hombres de Dios a hablar a su casa y le dijeron: fulano de tal, tú necesitas retirarte del ministerio, irte 1 año o 2 años a los montes, etcétera, etcétera, para que seas sanado de ese demonio que tú traes ya, ¿verdad?, de inmoralidad y de inmundicia sexual. Él dijo: está bien, pero él estaba ganando en esa época millones de dólares y tenía un sueldo. Entonces él siguió, después de que lo exhortaron, siguió con su vida escondida. Según él: nadie me ve, no me ha pasado nada, sigo predicando, sigo siendo pastor. Y entonces cayó por segunda vez y lo volvieron a descubrir 2 pastores. Llegaron con este hombre de Dios en aquel tiempo y le dijeron: estás suspendido de nuestra denominación. Tú ya no puedes. Le retiraron sus credenciales de la denominación que él pertenecía, y él en ese momento, ya por no arrepentirse, el pecado comienza a afectar el razonamiento. Ciega totalmente nuestros pensamientos, afecta nuestra razón, ciega totalmente nuestra visión, porque el pecado nos traslada al mundo de las tinieblas. Él dijo: pues ahí está su denominación, yo no tengo que ser como ustedes, yo tengo mucho dinero y el mundo me conoce. Y siguió predicando. Y entonces, a los 8 meses, en San Diego, California, un policía vio un coche que andaba zigzagueando y lo detuvo. Y cuando detuvo este carro, en Estados Unidos, cuando te paran con aliento alcohólico o cuando te ven drogado, te bajan y te esposan inmediatamente. Y el policía, después de esposarte, tiene la obligación de esculcar tu coche para tratar de buscar la evidencia y encontrar o botellas o encontrar drogas, para usarlas en la corte como una evidencia para poder acusarte y encarcelarte. Y entonces, cuando se mete el policía, no solamente encontró botellas de whisky, sino que estaba lleno el coche de revistas pornográficas. Y la muchacha que venía con este predicador era una prostituta de las call girls, que les llaman VIP. Ahí, al llegar a la policía, ya no se pudo ocultar nada. Los reporteros reconocieron a este hombre famosísimo, y por todo el mundo se corrió, ¿verdad?, que había estado este hombre durante 2 años visitando prostitutas. Su ministerio se acabó. Cayeron, como dice David, como caen los gigantes y los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque comenzó a faltarle el temor de Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tus pecados y mis pecados, cristiano que me escuchas, no se pueden esconder jamás, porque Dios nos examina, sus párpados nos ven, y a ningún lado, en ningún prostíbulo, en ningún hotel, en ningún puerto de revistas, en ningún blockbuster que nadie te vea y que tú rentas esos videos, tarde o temprano se va a descubrir. Dios lo tiene que sacar a la luz, si es que Él es un Dios justo. Y si hasta este momento tú has creído que porque no ha pasado nada y sigue tu vida normal,
puedes seguir pecando. Quiero decirte una cosa, que vives engañado, porque en el momento que menos tú lo pienses, viene el quebrantamiento. El que quebrantado endurece la cerviz, ya no habrá medicina para él. Y si tú no paras con la vida que llevas ahorita a escondidas, y el amante que tienes, y las relaciones de fornicación que tienes con tu novio, si ustedes no detienen a tiempo, cuando oyen la voz de Dios y se arrepienten de su pecado, la paga del pecado es la muerte. Dios no puede ser burlado. Lo tiene Dios que sacar a la luz tarde o temprano. Acuérdate de estas palabras. Y Dios les invita en esta mañana a que vengan al trono de la gracia a recibir perdón bajo la sangre de Jesucristo, para que dejes lo que estás haciendo y entiendas que tienes que tener el temor de Dios en tu vida y en tu corazón para que puedas enfrentar la vida con paz y con tranquilidad, porque las consecuencias del pecado son la separación de Dios y de la comunión con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos las terribles consecuencias del pecado, que es la muerte, la separación, de no tener comunión contigo, y de toda la intranquilidad, depresión, angustia, ansiedad, temores, paranoias, esquizofrenias, manías depresivas, todos estos calificativos que actualmente la psicología ha dado y que tratan de arreglar con pastillas y con medicinas, solo pueden tener solución bajo la sangre del Hijo de Dios. Ven a la cruz, donde un hombre colgado entre el cielo y la tierra hacía la paz contigo y con su Padre por medio de su muerte. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee esta sangre y tenga por inmunda la sangre del pacto y afrenten al Espíritu de verdad? Mas en la sangre de Cristo hay perdón, porque hay gracia y misericordia para aquellos que reconocen que no pueden encubrir sus pecados. Ahí desde donde estás en esta tarde, yo te invito a que le digas a Dios en el silencio de tu corazón: Señor, soy un pecador. Dile a Dios en este momento, confiésaselo a Él, el pecado que tú tienes. Sí, dile: Señor, ando con esta mujer, me estoy acostando con mi novio, tengo un amante, no te puedo mentir, tú lo sabes. Dame el poder de dejar este pecado. Odio el pecado, lo quiero abandonar. No quiero seguir pecando contra ti. Quiero tener tu paz, tu descanso, tu tranquilidad, tu perdón. Ya no quiero vivir con esta culpa, ni con esta vergüenza, ni con esta paranoia por culpa de mis pecados y del engaño en que vivo, de creer que me voy a salir con la mía, porque no es verdad. Estoy viviendo una apariencia, pero no estoy en la realidad. La realidad es que necesito arrepentirme y venir a ti. Te invito, Señor, a mi vida, te pido perdón por mis pecados. Quiero estar cerca de ti, Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y te pido que me devuelvas esa paz, esa verdad, ese sentimiento de justicia y de santidad que necesito para ser verdaderamente feliz y vivir para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que seguimos siendo exhortados todos, que seguimos siendo consolados y que seguimos siendo edificados. La vida es muy difícil, vivimos tiempos muy peligrosos. Dichosos y felices los que ponen atención a esta luz, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y venga Jesucristo por nosotros. Amemos la Biblia, obedezcamos la Biblia. Es la única realidad que hay. Fuera de este libro todo es falso, apariencia, temporal. No es verdad. Es un oasis, es un espejismo que te quiere deslumbrar los ojos. No caigas en esa trampa. Los peces en el mar ven un anzuelo con algo que brilla, 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 brilla. El pez no sabe qué es. Se llama carnada. ¿Y qué hace el pez? Muerde el anzuelo, engañado por el brillo, que es alimento,
y queda trabada su vida y es sacado y es muerto. Y así es el pecado. Nos avienta el diablo anzuelos para que veamos. Ve esa muchacha, qué guapa, qué guapa. Ve ese muchacho, mira el dinero, mira el oro, mira los dólares, mira el poder, mira el carro que te puedes comprar. Son anzuelos, no son verdad. Son apariencias. Y cuando lo muerdes, te das cuenta que no era cierto. Y acabas en la cárcel, acabas embarazada, acabas trayéndole sufrimiento a tu familia, a tus hijos, mal ejemplo. Y todo ¿por qué? Porque no quisiste portarte como hombre virilmente y decirle no al pecado. Dichosos los varones que soportan y resisten la tentación, porque recibirán la corona de vida. Nos paramos para la bendición pastoral. Dios bendiga tu vida en esta tarde, y tu esposa y a tu esposo y tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga tu vida y te ponga sobre ti paz. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios bendiga tus propiedades. Dios pueda verdaderamente fortalecer tu hombre interior para que te portes virilmente como un guerrero de Dios. Dios bendiga tu vida, mujer, para que puedas ser la ayuda idónea de tu esposo y prepararte para tu futuro matrimonio y el ejemplo que a tus hijos les has de dar. Dios bendiga tu trabajo y Dios bendiga todo aquello sobre lo cual pones tus manos, para que andemos como es digno de Dios, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento y la santidad y dando testimonio de que verdaderamente somos hijos e hijas de un Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Que tengan mucha paz.